Se habla de un aumento incluso que llegaría al 23%. Ya les voy a hablar de la emergencia económica. Estamos en medio de lo que significa el remesón en la cúpula militar, Felipe, y también otra vez el globo de la constituyente por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, lo primero que tendríamos que decir al respecto es que no es una iniciativa de origen popular como ellos lo han venido diciendo. Nada, es una iniciativa del gobierno presentada la recolección de firmas por un ministro del gobierno. Pero por supuesto, pues eso hay que mirarlo con calma porque eso requiere determinado número de firmas, tiene que pasar después por el Congreso, tiene que pasar por la Corte Constitucional. Yo lo que creo es que es con fines electorales, no veo ninguna otra razón, pero tampoco estoy alarmado de que se va a quedar Petro, que no, eso no va a pasar. Y no va a pasar simple y llanamente porque esto tiene unos procesos, un procedimiento constitucionalmente establecido. Sí. Pero pues es otra de las cosas de este gobierno, hay todo a las patadas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con usted, Felipe, de que esto no va a salir adelante, de que este es un globo del gobierno, pero le sirve para la campaña. No, claro, por eso sí, con fines electorales sí, pero por eso, Ricardo, es tan importante elegir muy buenos congresistas en las elecciones de marzo que se opongan a esta constituyente o a este texto de constituyente que tendremos tiempo de desmenuzar, pues porque obviamente la de Chávez de los 90 pues es un juego de niños al lado de lo que pretende esta constituyente. Es un bebé de pecho al lado de lo que propone el gobierno. Es un bebé de pecho. Le quita la autonomía al Banco de la República. Pero es muy importante alertarnos. Es importante, Felipe. Héctor, yo tengo una coincidencia con Felipe, pero tengo una divergencia, porque hay una trampilla en el sentido de que el comité que inscribe la recolección de firmas para la constituyente lo componen 5 o 6 ciudadanos preocupados, comillas, cercanos al gobierno, pero la acompaña el ministro de Trabajo. Entonces ahí hay un híbrido que no entiendo cómo funcione, aunque veremos qué pasa. Las 3 millones de firmas seguramente las consiguen, Héctor, y les va a seguir para mover, para agitar el cañaveral electoral, pero esto no tiene ninguna posibilidad política hoy de salir adelante. Bueno, Ricardo, no, yo ahí tengo alguna diferencia porque me parece que hasta ahora había sido un globo, como efectivamente usted lo califica. De hecho, yo había tratado de negarme a hablar de la propuesta de constituyente del gobierno porque no tenía ninguna viabilidad política ni jurídica, pero esta es una propuesta que sin duda se va a convertir en un hecho político, porque van a ser 3 millones de firmas que, como usted dice, seguramente recogerán, y el proyecto de ley va a llegar al próximo Congreso. Ahora, la verdad es que si vamos a tener o no constituyente se define el próximo 8 de marzo, el día que se elige el nuevo Congreso. Y pues me parece que el presidente Petro ha logrado una cosa, a mi modo de ver, desafortunada, pero la ha logrado, y es que el tema para decidir el voto para el Congreso va a ser si uno quiere o no quiere una constituyente. Entonces, las personas que quieren que haya una constituyente van a votar por las listas del pacto histórico, y probablemente los que no queremos que haya una constituyente, pues tenemos todas las demás listas para votar, porque no he oído que ninguna otra esté de acuerdo con la posibilidad de una constituyente. Pero como táctica electoral, para tratar de sacar una bancada grande del pacto histórico, me parece que puede resultar exitosa. Claro. Seguramente no logrará la mayoría como para que nos dé temor de que efectivamente se convoque una constituyente, pero esa pelea que hay entre el pacto histórico y el Centro Democrático por cuál será la bancada más grande del Congreso, sin duda va a estar alimentada por los unos y por los otros, porque los del Centro Democrático también lo van a usar como táctica electoral, van a asustar más de lo que se debería con la Asamblea Constituyente, con el objeto de ganar votos. Eso de estar metidos en una contienda electoral es para nosotros los ciudadanos un desastre. Claro. Fíjese, Héctor y María Consuelo, que se juega todo en las elecciones para Congreso. Al final, de la composición del próximo Congreso depende, fíjese usted, María Consuelo, de que haya o no haya una constituyente, porque si es un Congreso con mayorías petristas, no le quepa duda de que nos embarcamos en esa aventura que no sabemos en qué termine.
Claro, Ricardo, buenos días. Mire, yo creo que ahí el tema es la agitación política y la movilización, más allá de que efectivamente se convoque o no se convoque, porque nos ha pasado como le pasó al pastorcito mentiroso con el tema de la constituyente, o sea, se revive y se apaga y se le va bajando el volumen de acuerdo a la necesidad que percibe el presidente y el gobierno de agitar y de montarse en algo que distraiga de la realidad política y de la realidad en materia de seguridad que hay en el país. Y ahí lo que está clarísimo es que hay una preocupación en el gobierno porque ellos perciben que su candidato, que es Iván Cepeda, está estancado. Entonces necesitan meterle un empujón con algún tipo de movilización que suene a movilización popular, y esto ya les ha funcionado en el pasado, es la constituyente. Entonces vuelve y se le pone el turbo a la constituyente con un fin exclusivamente electoral. 6:32 a.m, de los mismos creadores de la consulta popular, si no me aprueban las reformas en el Congreso, de los mismos creadores de una emergencia económica, si no salen adelante mis presupuestos en el Congreso de la República. Llega ahora la constituyente recargada, a pesar de que lo había negado en el 2018, en el 2022, en diferentes entrevistas, el presidente Petro termina confirmando los temores de muchos. Quiere cambiar la Constitución de 1991 y el rechazo es casi unánime de los sectores políticos del país. Miguel Cardosa. Ricardo, buenos días. Con la inscripción ante la registraduría del comité que recogerá las firmas para impulsar una asamblea constituyente, se volvió a alertar el panorama político y desató una ola de críticas. En el documento que sustenta la iniciativa, el gobierno asegura que Colombia atraviesa una situación similar a la de comienzos de los años 90. Bajo ese argumento plantea cambios como modificar el modelo económico, quitarle autonomía al Banco de la República y crear un tribunal constitucional autónomo, ideas que Gustavo Petro viene promoviendo desde 2023. El texto también cuestiona al Congreso al señalarlo de permitir y profundizar bloqueos a las reformas. El comité promotor de la propuesta lo integran 9 personas, siendo el más visible el exministro de Igualdad Carlos Rosero, junto a líderes sociales. Sin embargo, también cuenta con el apoyo del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien los acompañó en la registraduría. Que hay que completar la obra reformista de 1991 y que hay que desbloquear institucionalmente la posibilidad de las reformas sociales. Pero esto es solo el inicio del camino. La recolección de firmas no evita el trámite legislativo, incluso si se alcanza el respaldo ciudadano, que debe ser del 5% del censo electoral al momento de iniciar la recolección, que sería menos de 2,5 millones de firmas. En 6 meses, la registraduría debe entregar una certificación y después se requiere aprobación del Congreso. Las reacciones no se hicieron esperar. La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, afirmó que no hay evidencia de que la Constitución de 1991 sea un obstáculo para el progreso del país. Un proyecto que se sabe dónde empieza, pero que no se sabe dónde termina. En un gobierno que desprecia los equilibrios de los poderes. En un gobierno que ha tratado de entregarle por todos los medios el territorio de los ilegales. A las críticas se sumaron varios precandidatos presidenciales, entre ellos los integrantes de la Gran Consulta, quienes grabaron un video en conjunto. La candidata presidencial, Vicky Dávila. Una constituyente así no es reforma. Es un atajo peligroso para robarse el país. ¡Ojo! Esto es lo que están haciendo. Ese video generó una respuesta del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que no será dictador y afirmó que la constituyente no se hará durante su gobierno ni en época electoral, y respondió airado al candidato Juan Daniel Oviedo. No voy a ser dictador, no insulté ni la constituyente se hará en mi gobierno. Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la iniciativa como un riesgo para las instituciones y llamó a unirse para impedirla. A ese reclamo se unió el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Impulsemos el juicio político al dictador en ciernes antes de que sea tarde. Colombia nos necesita.
Tras la inscripción del comité, la registraduría tendrá 8 días hábiles para verificar el cumplimiento de los requisitos. De avanzar, el trámite llegaría al Congreso solo a partir del 20 de julio del 2026, es decir, en la nueva legislatura. Después, el Senado y la Cámara de Representantes deberán aprobar una ley para consultarle a la ciudadanía acerca de la convocatoria. Para la aprobación de la ley, se requiere del apoyo de la mayoría de los integrantes de ambas corporaciones. En la ley que apruebe el Congreso de la República, se deben especificar el número de integrantes, el sistema de elección, los temas, la fecha de su iniciación y su periodo. Una vez aprobada la ley, deberá pasar a sanción y el presidente de la República del momento la remitirá para su revisión a la Corte. Después, el alto tribunal hablará. De darle luz verde, se convocaría entre los 2 y 6 meses siguientes y para ser aprobada se necesita que una tercera parte del censo electoral vote sí. Después se eligen los integrantes y a partir de ahí es que comienzan los cambios de la Constitución por parte de los constituyentes elegidos. Miguel Cardosa, Blue Radio. Paola